Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Empezamos pues. Comenzamos. Pascual, lo primero, agradecerte mucho este rato donde vamos a poder estar trabajando con la cuestión de datos y, bueno, pues continuar después de Antonio siempre es difícil porque él da la visión más estratégica, ¿no?, de la inteligencia del dato y de la importancia de ser una organización pública o privada data driven, gestionada y orientada por el dato. Y luego después también de la intervención de Ainhoa, que ha puesto mucho foco en la parte de indicadores y en la cantidad de información y de base de datos que se pueden trabajar. Ahora llega la parte más analítica. En este caso sería pues ya poner foco en toda esa información, ¿no?, en toda esa estrategia y llevarlo a un tipo de soporte que nos permita hacer una analítica lo más inmediata, automática posible y sobre todo que nos cueste el menor tiempo posible en ese sentido, ¿no? En este caso sí que me gustaría, Pascual, simplemente empezar con una pregunta. Solamente te tengo a ti para responder, así que tienes todas las papeletas para responder. En cuestión de datos, de analítica, actualmente, si te preguntan así de manera abierta, ¿cómo estaríamos haciéndolo actualmente, ¿no? ¿Qué tipo de soportes de tecnología y qué tipo de reportes? Pues bueno, ahora mismo yo te diría que estamos en plena experimentación, porque, bueno, y estamos, digamos, tomando contacto con diversas fuentes, ¿no? Hemos tenido acceso a temas de, por ejemplo, de datos de consumo en tarjetas de crédito. Lo que pasa que muchas veces estamos hablando de fuentes de información que te dejan, digamos, como decimos coloquialmente, te enseñan la patita, la fuente, para que luego te los conviertas en proveedores. Entonces, claro, nos han puesto la miel en la boca, nos han dejado ver pues información de cómo se comporta el gasto por zonas incluso de la ciudad, por horario, por procedencia, lo cual a la hora de planificar cosas es magnífico. Tenemos también, bueno, pues temas, por ejemplo, con Strava, ¿no? Analizamos, porque Strava además distingue entre usuarios locales y foráneos. Entonces, actividad deportiva, ¿no?, de gente, pues, dónde se mueven, en qué horario, en qué franja. Bueno, también nos proporciona fuente de información tremenda, muy, muy, muy interesante. Por supuesto, una de las que mejor nos ilustran de dónde tenemos las procedencias de la gente es la de telefonía móvil. También hemos tenido puntualmente acceso, ¿no?, a ver, pues bueno, pues poder analizar, ¿no?, además de punto a punto, ¿no? O sea, es decir, localidad a localidad de dónde de dónde acude la gente, ¿no?, mayoritariamente. Entonces, bueno, pues la verdad que cada vez se van presentando más fuentes de información. A nosotros, pues bueno, se nos salen los ojos de la órbita. Entonces, dentro de nuestra planificación, pues estamos buscando cómo integrar todo esto en una plataforma de gestión inteligente de destino, que, como comentaba al principio, ¿no?, gracias a un proyecto con Red.es, pues estamos en un contrato que está en marcha, que está realizándose, y esperemos que, bueno, que nos den herramientas muy útiles en ese sentido. Paralelamente, claro, todo esto también estamos trabajando pues de la mano de Andalucía, de la Junta de Andalucía, como bien habéis comentado, ¿no? Pues hay un proyecto que se llama Smart Data y digamos, pues bueno, pues estamos en colaboración con ellos, de forma que, bueno, que haya, digamos, una gestión de esa información coordinada, ¿no?, que no hagamos todos lo mismo y tal. Pero ahora mismo la sensación es que estamos en una cazuela y que el potaje está hirviendo y hace blop, 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 pero todavía no nos hemos comido el primer plato, ¿no? Hemos podido ir probando cucharaditas, pero todavía nos falta comernos el primer plato, ¿no? Fenomenal. Pues me viene perfecto la introducción, Pascual, precisamente un poco por eso, ¿no? Casi todas las organizaciones, en este caso, están en el acceso a información muy variada, que pueden ser pues datos de gasto, pueden ser datos también de movilidad, de cualquier tipo de proveedor o cualquier tipo de datos, incluso de cuestiones de sensores, ¿no? Esto lo hemos visto en otros destinos, que puede ser el tema de telefonía móvil, que de alguna forma rastrea y quita al local por aquello del rastreo con el móvil, que con la Mac del móvil, y eso da información muy rica, además de la información recurrente que podemos tener de viajeros, pernotaciones en este sentido, ¿no? Claro, ¿dónde está la principal dificultad de esto y la principal potencia a la vez y oportunidad, ¿no? En tenerlo integrado en la medida de lo posible para que, llevado un poco al absurdo y al extremo, yo entre en el mismo sitio diariamente, le dé a un botón y tenga la posibilidad de ver toda esa información en un mismo lugar, pero esa no es la clave. La clave es ver esa información en un mismo lugar y, sobre todo, que se puedan ver posibles relaciones, posibles correlaciones y posibles
cruces entre esos datos que sí que nos van a dar algún poquito de más valor añadido que la información descriptiva, que es probablemente donde están los patrones de consumo en relación al gasto, de dónde es la procedencia mayoritaria y las estacionalidades, en definitiva, hacer de esto pues una analítica un poco más inteligente y sobre todo automática. Eso se dice muy sencillo, pero tiene por detrás, obviamente, pues toda la parte de infraestructura, de arquitectura y organizaciones, en este caso, como lo que se está haciendo en Smart Data es muy inteligente, lo conozco de primera mano y tiene pues un repositorio de Business Intelligence lo suficientemente fuerte como para que la información esté integrada. ¿Qué están haciendo muchas organizaciones? Y ahora, con permiso de Pascual, ya empiezo directamente con la sesión, ¿no? En este caso vamos a hacer... Perdona, Pascual, que te interrumpí. No, que yo... Genial. Pues me viene genial que se esté grabando, porque lo comentaba con él, ¿no? Obviamente cuando preparamos tiempo a la sesión y con Antonio, que en este caso yo no voy a poner una diapositiva como tal, un conjunto de diapositivas donde venga la información, porque sí que es cierto que me gustaría hacer una simulación en real, ¿no? Y precisamente de esto, de qué manera y con qué tipo de tecnologías se puede integrar esa información, ¿verdad? Para que nos dé una utilidad o una oportunidad analítica del dato un poco más inmediata, ¿no? Voy a ir haciendo un repaso de la secuencia que hay que seguir para poder tener integrada esa información. Esto, por supuesto, lo va a hacer un proveedor de tecnología, sin ningún tipo de duda, pero sí conviene entenderlo porque luego el uso, por así decir, de ese soporte donde se integra toda esa información, que son distintas bases de datos, el uso, como yo suelo decir, siempre es de negocio. Me explico con esto. Perdón, la parte tecnológica, por supuesto, va a dar la infraestructura, la conexión del dato, masivo o no masivo, dato recurrente o no recurrente, dato cuantitativo o dato cualitativo. Aquí podemos apelar también un poco a información de sentimiento. Existen diferentes proveedores, pero en este caso también se puede hacer directamente, que coja información cualitativa de lo bien o lo mal que se habla en redes sociales, fundamentalmente en nuestro destino. Sabemos que son fundamentalmente 2 redes sociales, porque hay otras que son de pago en cuanto a bases de datos, ¿verdad? Pero el uso de esa información y la interpretación para sacarle partido siempre es información de analista, información de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina hasta cierto punto no sabe de negocio, puede dar un tipo de patrón o puede sacar una información que descriptivamente pueda estar bien, pero si no viene alguien que sepa del sector y que conozca, ¿no?, lo que tiene por delante desde el punto de vista de la analítica, no le va a sacar el jugo. Así que conviene verlo porque, como digo, seguramente seréis usuarios de esta plataforma o de cualquier otra. Por el camino no tengo ningún tipo de acuerdo con Microsoft desde el punto de vista comercial, pero ya os digo que la que voy a utilizar aquí en la simulación, que es la que solemos utilizar de manera recurrente por múltiples cuestiones, que también podemos entrar en ellas, es por Power BI, ¿ok? Aquí sí que hay que diferenciar que existen distintas plataformas de visualización y de analítica avanzada de la información, aquellas llamadas como de Business Intelligence, como son actualmente Qlik en el mercado, Tableau, se utilizan en todo tipo de servicios y, por supuesto, Power BI. Esa es una corriente, que son pues plataformas de Business Intelligence con licencia, ¿ok? Aunque Power BI tiene un módulo gratuito muy grande, muy amplio. De hecho, lo que vais a ver aquí lo vamos a hacer con el Power BI gratuito. Y luego existen otra serie de herramientas que no tienen licencia, que podemos denominar como open source. De hecho, en algún proyecto de las entidades con las que estáis colaborando y que habéis mencionado, que ha mencionado Pascual en la introducción, sí que utilizan tecnología open source, como puede ser Pentaho como visualizador o cualquier otro tipo de tecnología para agregar la información y para analizarla, ¿ok? Yo voy a utilizar Power BI porque me va a servir de nexo, de medio tecnológico, de plataforma, para cubrir ese proceso que montará, como digo, esa empresa de tecnología que les va a ayudar a tener esa información compilada en tiempo real, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a compartir pantalla completa en este caso. Imagino que puedo porque estoy como panelista. Simplemente confírmame, Pascual, que se está viendo ahora mismo una pantalla blanca de ordenador. Ahora estamos viendo el administrador de archivos. Ok, que pone datos y una hoja de cálculo que dice información, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Perfecto. Pues, una vez confirmado, vamos a comenzar. ¿Por dónde va a empezar ese proceso? Como digo, para que seáis usuarios, ¿no?, de esta plataforma de información, donde, como digo, se va a integrar toda esa información que tenéis actualmente
en diferentes fuentes, o bien son fuentes que bajo exportación, ¿no? O bajo conexión con alguna herramienta informática vuestra os llegan. Podrían ser pues, datos de INE, por ejemplo, aunque ahí no existe ningún tipo de API, o fuentes a las que vais, tenéis el enlace directo y yo entro en esas fuentes, que pueden ser pues, AENA o puede ser la de gasto, y ahí analizo la información, ¿verdad? En cada una de estas plataformas de manera individualizada. Eso debería estar todo integrado en una misma plataforma. ¿Cuál puede ser? Pues fijaos, voy a abrir directamente un archivo nuevo de lo que puede ser esta plataforma, que es Power BI Desktop. Y os voy presentando esta herramienta como tal, que se ha posicionado como prácticamente la más utilizada. De hecho, ha salido, Gartner es una compañía norteamericana que analiza el impacto de la tecnología y sale en la parte superior derecha como las herramientas más utilizadas, más sencillas, ¿verdad? En ese sentido, y más útiles desde el punto de vista de la analítica avanzada del dato. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver ese proceso, justo lo que venía en el detalle del contenido, en el que yo traigo la información, eso es lo que se denomina habitualmente como conexión de la información a esta herramienta de BI. Segunda parte, y no menos importante, normalizo la información. Aquí lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Cuando lleguemos justo a hacer la normalización, os diré cómo se suele hacer también en el mercado cuando son datos muy masivos o son bases de datos que no son relacionales o que son bases de datos verbales. Y el tercer punto previo para poder trabajar con esta información es el modelado, donde aquí vamos a hacer también un caso muy sencillo, muy sencillo, como si vosotros mañana, justo mañana mismo, cuando acabéis la sesión, podáis coger información de distintas fuentes de datos, que puedan ser pues, información de INE, información de gasto o información de movilidad, y las podéis conectar directamente y empezar a trabajar con esto, sin menoscabo de que a futuro venga una empresa de tecnología que lo monte, obviamente, de manera un poco más robusta. ¿Y qué vendrá después de esos tres apartados? Insisto, primero, conectar la información. Segundo, normalizarla. Veremos qué es eso de normalizarla. Eso es muy importante. Y vuestra opinión como analista será crítica para que el tecnólogo que la haga entienda cómo hacerlo. Y el tercero es el modelado. Cómo se relacionan esas bases de datos entre sí para que me den potencia analítica posterior. ¿Bien? Insisto, esto lo hará el tecnólogo, pero necesita de vuestro conocimiento para hacerlo bien. Y la parte final de eso se puede dividir en dos. Una sería la visualización y el análisis de la información, ahora sí compilada en un lugar común, y la última sería la analítica avanzada, donde también os mostraré de manera sencilla alguna utilidad que me permite sacar claramente dónde está el foco de la información turística, que me permitiría pues, trabajar alguna cuestión de promoción, de campaña, de saturación, de estacionalidad, etc. ¿Ok? Empezamos. Lo primero que hemos hecho en este caso es abrir un archivo. Esto ya digo, suerte que se está grabando porque luego se puede seguir perfectamente. Digo que os vais a llevar la estructura de cómo hacerlo incluso de manera casera, sin menoscabo de que a futuro obviamente lo haga una empresa de tecnología, ¿no? Si abrimos el programa, esta pantalla inicial no merece mucha atención en este caso porque simplemente son las novedades del programa, ¿verdad? Y la información más importante del programa. Cualquier herramienta de Business Intelligence que utilicéis en ese contrato, que probablemente pues, se va a hacer con redes y alguna otra compañía que os pueda ayudar, cualquier herramienta de Business Intelligence y de analítica de datos va a aparecerse muchísimo hasta que tenemos en pantalla. Esto, como digo, conviene ir tomando un poco de contacto porque a futuro será el uso recurrente y diario y vais a ver por qué tipo de medios y de canales, ¿no? Sea la que sea en este caso. Esta, como es una herramienta de Microsoft, pues para nosotros es muy amigable en el sentido de que estamos bastante acostumbrados a utilizar el paquete Office de Microsoft, ¿no? En este sentido. Así que seguramente nos va a resultar bastante amigable en ese sentido. Fijaos que en la parte superior tenemos una barra de herramientas como si fuera una hoja de cálculo. Se puede parecer mucho. En la parte derecha del programa tenemos un par de columnas donde aparecen objetos gráficos o visualizaciones, campos donde se va a almacenar esa información completa y luego a la izquierda a mí me gusta denominarle botones, es simplemente una manera de ubicar su uso. Este primer botón que trae una gráfica es donde se va a representar la información analítica, ¿verdad? Este segundo botón es donde yo puedo trabajar con los datos que van a venir de esos orígenes, ¿verdad? Y este tercer botón, que parece una especie de organigrama invertido, pero
que seguramente cuando lo diga algunos de vosotros diréis, a mí eso me suena, otros diréis, a mí eso no me suena, y eso va a ser identificativo un poco de la edad que tenemos, ¿eh? En este caso, a mí sí me suena, luego ya tengo una cierta edad, porque se parece mucho a aquello que hacíamos con Access, que era relacionar la base de datos para tener informes relacionados, ¿no? En esencia, es eso. Bien, bueno, esto en cuanto al programa, que como digo, merece poca atención porque lo importante es que vosotros este programa lo utilicéis y no conviene, pues tampoco conocerlo tecnológicamente, ¿no? Pero como digo, si nosotros esto lo intentáramos hacer mañana, de manera casera, para ir viendo cómo se puede hacer y cómo se puede conectar, que será lo que va a hacer la empresa de tecnología, el primer paso, como dijimos, es conectar. Fijaos, para conectar la información, lo que debemos hacer es venir aquí a conectar la información. Dice obtener datos. Y aquí hago una primera pausa, porque esto sí que nos abre un camino prácticamente ilimitado. Perdóname que voy a mover la barra de estado, porque no sé si se ve en pantalla la cantidad de orígenes de información a los que se puede conectar cualquier herramienta de inteligencia de negocio. ¿Ok? Cualquier herramienta, si me permitís, que conecte dato masivo, aunque cuando el dato sea muy masivo, la empresa que os dé el soporte de arquitectura y de sistemas informáticos tendrá otra herramienta paralela que será un data warehouse o algún tipo de repositorio con base de datos relacionales y no relacionales, donde estará el gran almacén de datos contra el que se conectará esta herramienta de inteligencia de negocio, que es la que me va a permitir hacer esa analítica avanzada. Siempre va a ser así, ¿ok? Se llame Power BI, Tableau, Qlik o Pentaho, siempre se va a conectar a un lugar donde va a estar esa información más o menos masiva, ¿ok? No sé si veis la cantidad de orígenes a los que se puede conectar y esto solamente es una muestra. Porque si yo le doy al icono de más, van a aparecer pues, prácticamente todos los orígenes posibles. Cuando digo conectar y trabajar con esto de manera casera para montar la estructura típica que tiene que tener nuestro servicio de inteligencia de destino, turístico, nuestra Smart Office desde el punto de vista analítico, ¿verdad? Podemos trabajar con bases de datos que pueden estar en Excel, en Access, clásicamente, en archivos de texto. Esto es muy habitual, en archivos CSV. Casi cualquier exportación que hagamos de cualquiera de los plataformas que habéis identificado de gasto, de movilidad, casi seguro de comportamiento, cuando nosotros le damos a bajar esa base de datos para trabajarla en local y sacarle potencia analítica, casi seguro que se baja en CSV, ¿no? Pues la máquina, esta Power BI, tiene una posibilidad prácticamente automática de conectar esa información, organizarla de manera automática sin que tengamos que hacer nada. Si quien se ha peleado alguna vez con un CSV sabe de lo que hablo, aquí no va a haber que pelearse con nada y ya va a aparecer ordenadita para poder sacar mis gráficos y trabajar mi información, ¿no? Pero lo importante de esto es que se puede conectar perfectamente con base de datos de texto para hacer analítica de esa información de texto, información verbal. Eso permitiría hacer una cosa que en turismo se aplica mucho, obviamente, como en otros sectores, que es el sentiment analysis, ¿no? Que en esencia tiene que ver mucho con la cuestión de comportamiento, es hasta qué punto pues, nuestros clientes habituales y potenciales hablan bien o mal de nuestro destino o bien o mal de alguno de nuestros recursos, del tipo que sea, culturales o no culturales, ¿no? O simplemente paisajísticos, monumentales, deportivos, etc. ¿Sí? Y sobre todo lo más interesante de esto, que es lo que abre la puerta, ¿verdad?, a que la herramienta sea realmente fuerte, que se puede conectar prácticamente con cualquier tipo de servidor, prácticamente con cualquier tipo de ERP, que son los soportes informáticos habituales que hemos tenido en las organizaciones para llevar pues, nuestra contabilidad, nuestra producción, nuestras nóminas, etc. Y la parte que yo creo que va a ser la auténtica revolución o la posible revolución de conseguirse, y me consta que algún tipo de proyecto o alguna iniciativa en este sentido ya existe en Turismo Andaluz y en otro tipo de entidades a nivel nacional, que sería conectar la información, conectar nuestro sistema de inteligencia contra los PMS directos de las entidades hoteleras. Obviamente, eso todavía no va a estar encima de la mesa porque toca con datos que son confidenciales, puede tocar con datos que sean sensibles, pero se podría llegar a hacer. Tecnológicamente es perfectamente factible, ¿verdad? Esa otra conexión es una conexión que ya no es tan sencilla como la que vamos a ver aquí, ¿verdad?, que ya requiere de un desarrollo específico informático que se llama API, ¿ok? Es A de Alemania, P de Pamplona y de Italia, y la API no es más que una conexión informática con código de programación que hace que esta máquina
traiga el dato directo, por ejemplo, de la información del PMS de un hotel, ¿verdad? Y lo puedas trabajar aquí en tiempo prácticamente real. Normalmente pues va haciendo como una especie de consolidación y actualización diaria y tenemos el dato disponible día a día. Esto, que la cuestión del PMS obviamente es más difícil porque de entidad pública a entidad privada pues tiene que haber sistemas de colaboración, aunque como ya digo, algún proyecto hay, ese es perfectamente extrapolable a hacerlo con datos de movilidad aérea. Existen APIs de conexión sin ningún tipo de problema, obviamente haciendo un poco de código informático a través de IT con datos de movilidad aérea, sean proveedores tipo pues, Forward Keys o algunos de este tipo. Con datos de gasto sería perfectamente factible tecnológicamente. La otra cosa es que el proveedor de gasto, que normalmente de esa información pues, pueden ser las entidades que son dueñas de TPVs o incluso propias entidades financieras, te lo permitan, ¿verdad? Datos tipo AENA se podrían conectar perfectamente, datos del INE, otra cuestión es que lo permitan, pero sobre todo, sin dudarlo, de los proveedores privados. Nosotros tenemos un proyecto previo, una referencia en la que vía API, ese conector informático, se conectó contra esta herramienta, este visualizador de inteligencia de negocio, el dato de sensores de movilidad, que se parece mucho a lo que me decía Pascual anteriormente con los datos de móviles o los datos de antenas, en este caso datos de sensores que nos iban dando la saturación, ¿verdad? La cantidad de gente, por así decir, gente no local, no vecino, sino gente nueva, eso se hacía por un rastreo de la matrícula del móvil, por así decir, y nos decía pues la saturación en cada una zona y sobre todo el origen y el destino de esos movimientos. Eso estaba perfectamente vinculado por ese conector en esta herramienta y en tiempo real se podría hacer en tiempo real. Lo que pasa es que el rendimiento baja, pero en este caso con un backup de 1 hora, llegamos a hacerlo con un backup de 1 hora, teníamos a golpe de actualización, que simplemente darle un botoncillo que ahora aparece en marca de agua, pues teníamos la saturación por zona y además ese Power BI, como vais a ver al final, estaba conectado externamente para que a través de una web pudiera verlo cualquier tipo de usuario. Bien, eso en cuanto a la parte de conexión. Vamos a hacer una conexión en real para que se vea de qué va esto, pero una conexión sencilla. La conexión más inmediata que vamos a hacer y la más estándar, no penséis que es la menos estándar, es la más estándar, porque aunque lo haga una empresa de tecnología, se puede conectar perfectamente con una base de datos que nosotros tenemos en hojas de cálculo sin ningún tipo de problema, pues lo conseguiríamos obteniendo los datos, clicando en el origen del dato, que es una hoja de cálculo, y para eso he preparado una información ficticia con números aleatorios que tienen que ver con un destino. Esto sería una información relacionada con viajeros y pernoctaciones de un destino turístico en un mes concreto, generado con números aleatorios simplemente para hacer la simulación del taller. Si clicamos en ese libro de Excel, un libro de Excel que estamos perfectamente habituados a trabajar con él, por cierto, si trabajamos en el entorno de Google, también conecta sin mucho problema con las hojas de cálculo de Google, ¿eh? Eso está perfectamente contemplado en la herramienta. En este archivo de Excel tenemos 2 bases de datos. Esta que se llama datos a secas, que si clicamos ya se ve en pantalla la visualización, que son destino turístico, indefinido, país de procedencia, pues aparecen los países habituales, si es de España, sus comunidades autónomas, detalla, y luego si son internacionales, por los distintos países internacionales de donde vienen estos turistas a este destino, como digo, indefinido, y luego la siguiente información que aparece justo a la derecha, pues son número de viajeros, número de pernoctaciones y la fecha. Este es un dato recurrente, sencillo, que nosotros normalmente pues solemos ir, ¿verdad?, a consultar al INE, a Datastur, a SEPE, si es un dato de empleo, cualquier tipo de fuente a las que recurrimos y que se puede perfectamente integrar en esta herramienta para que lo tenga mes a mes de manera un poco más integrada. ¿Ok? Tenemos una segunda base de datos, como vamos a ver aquí, que es datos 1, que es la misma información, pero si en la de datos a secas lo que teníamos era hoteles, en este caso tenemos apartamentos turísticos, pues tenemos mismo destino, que en este caso también es un destino indefinido, ¿verdad?, con una secuencia de países, comunidades de procedencia, número de viajeros y pernoctaciones y fecha. Pero esto es el de apartamentos turísticos. Esto es algo bastante recurrente, por lo que se suele empezar un servicio de inteligencia de destino porque conviene pues tener también integrado ese dato recurrente que yo voy trabajando
de viajeros y pernoctaciones para conocer de dónde vienen mis viajeros mayoritariamente, a qué tipo de destinos, etc., que es un dato que se consume vía INE habitualmente. Pero este dato me sirve, o esta información me sirve, para simular lo que se podría hacer perfectamente con cualquier otro tipo de información. Donde aquí dice número de viajeros o número de pernoctaciones, podría poner perfectamente compañías aéreas, donde aquí dice país, y en vez de número de viajeros, pues cantidad de turistas o pasajeros por compañía. Es decir, el dato es perfectamente factible para cualquier otra base de datos, así como si fuera, por ejemplo, información de gasto, ¿ok? Gasto en destino. ¿Cuál es el primer paso para conectar? Perdón, pues el primer paso para conectar, en este caso puedo seleccionar estas dos bases de datos en bloque. Todo esto tiene horas, ¿no? Por así decir, de trabajo con Power BI, porque luego tiene muchos casos particulares, como cualquier herramienta de Business Intelligence, pero de manera sencilla, si yo tengo diferentes pestañas en una hoja de cálculo, me puedo conectar, seleccionar las dos, y el siguiente paso sería cargar esta información. Si le damos a cargar la información, estamos conectados en este caso por internet y puede demorarse un poco el programa en cargar, pero esto es bastante rápido, el rendimiento de la herramienta es muy bueno y muy ágil y precisamente trabaja con información masiva, de ahí que sea una herramienta de Business Intelligence que trabaja con Big Data. ¿Sí? Se verá que justo a la derecha ahora sí que aparece una vertical, una columna por aquí, que se llama campos, donde aparecen mis dos bases de datos esperándome para empezar a trabajarlas desde el punto de vista analítico, ¿no? Si clico o abro el desplegable de la primera, que se llamaba datos, ¿verdad? Me aparece, pues, simplemente el nombre de las columnas, que en este tipo de tecnología, en informática, ¿no? En cuestiones de base de datos, sabemos que las columnas se llaman propiedades y cada fila es una instancia, pero bueno, eso es un concepto de base de datos que tampoco tenemos por qué saber. Pero lo que aparecen aquí en esta base de datos son las distintas propiedades. En este caso voy a trabajar con la comunidad de procedencia, con el destino, con la fecha. Fijaos qué interesante lo que acaba de hacer. La máquina de origen, y esto lo va a hacer con cualquier soporte, lo que ha cogido es un apunte de un día o de un mes, ¿no? Ahí ponía enero del año 2019. No recuerdo exactamente si era el 19 o el 20, ¿verdad? Pero automáticamente la máquina es capaz de asignarle un día, que seguramente será el día 30 o 31 o 28 o 29, dependiendo del mes, le asigna un mes, un trimestre o un año, es decir, jerarquiza. Esto que se ve aquí es sumamente importante, vais a ver por qué. Porque una de las cuestiones que se hacen en Business Intelligence y en el Data Analytics del dato turístico, y muy en este caso en la información turística, es la comparación, las variaciones que se han dado, ¿verdad? Tanto anuales como mensuales como acumuladas, ¿verdad? Eso será muy habitual. Y tenemos, por supuesto, los datos cuantitativos, que son el número de pernoctaciones, el número de viajeros y un dato que no es cuantitativo, que simplemente es un dato categórico, como se suelen denominar aquí, que es el país de procedencia que me va a permitir filtrar. Otra base de datos, que en este caso es la de datos 1, es la de apartamentos turísticos, que tiene exactamente la misma información, ¿verdad? Pero de apartamentos turísticos, y además se ha traído alguna columna adicional de datos que yo no necesito en mi modelo. Bien, hasta aquí la parte de conexión. Ahora llega el momento habitual en el que nosotros tenemos que normalizar la información. ¿Qué es esto de normalizar la información? Con esto os vais a encontrar recurrentemente, insisto, aunque esto lo monte una empresa de tecnología, la empresa de tecnología normalizará esta información que vais a ver aquí siempre de acuerdo a vuestros criterios y vais a ver por qué, ¿no? De hecho, un caso súper recurrente, fijaos que aquí en esta base de datos, esto casi mejor lo vamos a ver en el menú específico, este segundo botoncito, que es una cuadrícula, me permite trabajar con información cuantitativa, ¿verdad? En la base de datos, datos 1, que vamos a ponerle ahora un nombre específico, vais a ver cómo se hace eso, aparece una primera columna que dice año. Bueno, aquí no tiene la ñ, eso es muy típico cuando haces una extracción de un programa informático. Y el dato de año viene, obviamente, un año, un número. Sin embargo, la máquina me asigna que esto es un formato de número entero. Esto, obviamente, es un caso muy simple. El informático o la empresa de tecnología que lo haga lo va a conocer, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero puede pasar perfectamente con algún tipo de registro, por ejemplo, un dato de CIF, ese es alfanumérico, tiene letras y números, pero podría haber un número, solo un número. Imaginemos que una matrícula de un barco solo trae un número y no trae una letra, podría ser, ¿no? La máquina asignaría eso como número, ¿verdad?
Sin embargo, aquí el año, que es un número, realmente a nosotros no nos sirve para hacer ningún tipo de cálculo. Lo tenemos que transformar a algo que me permita filtrar y trabajar con esto para poder hacer filtros por fecha, ¿no? Entonces habría que transformar esto de un formato de número pues a un formato de fecha. Este es un ejemplo sencillo, ¿verdad?, de lo que va a pasar y del por qué hay que trabajar esta parte de la normalización. La normalización se ha conocido habitualmente como la limpieza del dato, la ordenación del dato, ¿verdad?, la estructuración del dato. Eso que la empresa de tecnología que trabaje con vosotros, si ya trabaja con datos muy masivos, se denomina habitualmente ETL. ETL es el acrónimo de conexión y transformación y normalización, ¿ok? Y en ese caso se suele hacer fuera de Power BI, pero Power BI puede hacerlo perfectamente y simplemente es trabajar por donde vamos a entrar ahora, ¿no? Bien, vamos a empezar a hacer esa normalización de este dato en este ejemplo, que va a ser muy sencilla. Y esto, como digo, pues, se puede llegar a complicar mucho dependiendo de cómo venga la información, ¿no? Bien, bueno, vamos por aquí. Lo primero que podemos hacer sin ningún tipo de problema, y esta es la primera garantía de este tipo de herramientas que os deben dar mucha tranquilidad, es que tenemos dos bases de datos. Una se llama datos a secas, acabo de seleccionar, y otra se llama datos 1. Pero claro, así como están, a mí como analista, cuando vaya a hacer algún tipo de gráfico, algún tipo de analítica, no me sirven de nada porque yo no sé qué significa esto de datos o qué significa datos 1. Luego le vamos a cambiar el nombre. Fijaos, la de datos a secas, en los 3 puntitos, yo puedo clicar, cambiar nombre y decir que esto es hoteles. Y exactamente igual puedo hacer con la de datos 1. Aquí aparecen 3 puntitos, cambio nombre y le puedo decir que esto es apartamentos intro. Esta primera cuestión es importante. ¿Por qué? Porque siempre surge la duda de estoy trabajando aquí en Power BI, acabo de cambiar el nombre de una base de datos, siempre me suelen hacer la misma pregunta. ¿Este nombre que acabo de cambiar aquí se está cambiando también en la base de datos de origen? Nunca. Sea una hoja de cálculo o sea un programa informático del que está leyendo. Cualquier cuestión que hagamos aquí nos sirve a nosotros a nivel analítico, pero de ninguna manera está cambiando el origen de la información. ¿Ok? Luego, esta es una primera cuestión que hacemos en el proceso de normalización. De hecho, si volvemos al primer botoncito, ahora ya sí que vemos que aquí, en la columna de campos de base de datos, aparece apartamentos y aparece hoteles y yo ya sabré trabajar con una u otra, ¿verdad?, para trabajarla en mi reporte. Si vuelvo aquí a la parte de datos, vamos a seguir haciendo una pequeña normalización para que no haya problemas. Fijaos, en la de apartamentos aparecen 2 primeras columnas, que una es el año y otra es el mes, que no me aportan ningún tipo de valor. ¿Por qué? Porque también tengo una columna de fecha donde viene la fecha. Y con esta fecha que se encuentra en la máquina, Power BI es capaz de sacar esta jerarquía que aparece aquí, que me va a permitir hacer comparaciones interanuales, intermensuales o por porcentajes acumulados, ¿no? Luego, estas 2 primeras columnas de año y de mes no las necesito. Pues es tan sencillo como clicar encima, botón derecho y eliminarla, ¿verdad? Y exactamente igual podemos hacer con la de mes. ¿Esto qué significa? Esto significa, que es lo importante, que, por supuesto, esto se hace una sola vez. Una sola vez lo hagáis vosotros porque tengáis autonomía en esto, o para algún cuadro de mando nuevo que montéis dentro de Power BI, o lo haga la empresa de tecnología. Esto que yo he hecho solo se hace una vez. ¿Por qué? Porque yo le acabo de decir al programa que cada vez que actualice, de hecho puedo hacer la prueba, le doy a actualizar, de todas formas me va a pedir que guarde el archivo, que todavía no he guardado el archivo, pero bueno, sí que me ha permitido actualizar. Cada vez que actualice en la base de datos de apartamentos, no me traiga lo que no necesito. ¿Sí? No estoy rompiendo esas 2 columnas del origen de la información, simplemente no las quiero en el destino, que es Power BI. Pues será tan sencillo como eliminarlas de mi modelo, y eso significa que no las necesito y las he quitado, he limpiado esta base de datos. Eso es bastante habitual en caso sencillo, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? En la otra cuestión habitual, por si mañana mismo empezáis a trabajar con Business Intelligence y conectáis 4 o 5 bases de datos de las que trabajéis continuamente, podéis hacerlo. La otra que os sugiero y que es muy importante es confirmar
el formato de cada campo, ¿verdad? Si yo clico aquí en destino turístico, la primera columna de mi base de datos de apartamentos me dice que el tipo de datos es texto. Correcto. Es un formato categórico que sirve para clasificar, ¿verdad? Y para filtrar, por lo tanto, esto es texto. Si voy a país de procedencia, también me coge que es texto, pero atención con esto, muy interesante y se utiliza muchísimo, muchísimo en los sistemas de inteligencia turística. Tengo una oportunidad maravillosa que es trabajar posteriormente con una visualización de mapa. Una visualización de mapa que marque la cantidad de turistas, por ejemplo, que vienen de Alemania, de Austria, y que eso se convierta en botones automáticos y dinámicos, y lo vamos a hacer a continuación, si os parece y tenemos tiempo, ¿no? Por lo tanto, en país de procedencia, el dato es textual, pero en el tipo de categoría de datos que aparece por aquí, le voy a decir que esto es un país o región. Le cambio el formato, y no sé si se ve aquí que aparece país de procedencia con una especie de bola del mundo que dice que este tipo de datos no es un dato numérico, traería el sumatorio, sino que es un dato de territorio, ¿verdad? Un dato de territorio. Eso me permite trabajar con mapas. Por lo tanto, es muy interesante hacerlo. Comunidad autónoma de procedencia, un dato textual, es correcto. Y vamos a los datos numéricos. Aquí suele pasar, y pasa a veces, que la máquina por defecto no pone el formato correcto. Pero en este caso sí. Número de viajeros, un número entero, por lo tanto se queda como número entero, aparece aquí arriba. Si clico en número de pernoctaciones, exactamente igual, es un número entero. Y si clico en la palabra fecha, efectivamente ha cogido, esto es muy importante, el formato de fecha. Si esto hubiera cogido el formato erróneo y hubiera puesto texto, fijaos lo que he hecho en pantalla, aparece la fecha sin la jerarquización de fecha. Eso hace inútil este filtro. Luego, esto puede pasar muy habitualmente porque el origen de información sea un archivo CSV o porque el origen de información sea un conector que alguien me ha hecho a los datos de antenas móviles, por ejemplo, y cuando se trae la fecha a Power BI lo trae en el formato incorrecto. Es tan sencillo como que quien parametrice esto, solo la primera vez, no penséis que esto es cada vez que entro hay que hacerlo, ¿no? Se hace solo una vez, ya la máquina lo tiene almacenado, cada vez que va al origen, trae el dato en el destino con el formato que a ti te sirve, y eso ya te digo que solo se hace una vez. Entonces, en este caso, sería poner el formato de fecha, lo cambiamos, ya me aparece el formato de fecha y ya, pues esto es una cuestión que a mí me gusta, pero bueno, que ya es discutible. Aquí aparece diferentes formatos de fechas y a mí me gusta trabajar con la fecha corta de días, meses y años, simplemente por cuestión de visualización. Vale. Estos datos ya estarían normalizados. ¿Eso qué significa? Organizados de manera que a mí ya me dan potencia analítica. Ya los puedo utilizar en una visualización. Es muy importante que guardéis el archivo. Yo estoy en la simulación y no lo he guardado porque podemos estar trabajando. Voy a llamarle simulación, ¿ok? Power BI, porque podéis estar trabajando, que se corte la conexión o que pase alguna cuestión de este tipo y que te quede sin la información. Lo guardo. Por cierto, al final de la sesión, tanto esta base de datos ficticia en Excel como el propio archivo de Power BI lo comparto con vosotros y vosotras. Encantado. Para que cuando os bajéis Power BI, que se puede bajar de manera gratuita, pues podáis visualizarlo y podáis seguir haciendo pinos con esto para que veáis que es muy útil, ¿no? El segundo caso para poder trabajar es la otra base de datos, que esta no está normalizada, pero vamos a testarla a ver si los datos están bien o mal. El dato de hoteles, destino turístico, dato de texto, perfecto. País de procedencia no me ha marcado que es una localización, por lo tanto hay que venir aquí a la categoría de datos, abrir el desplegable y decir que esto es un país o región, ¿verdad? Ya automáticamente recibe el icono de país o región. Exactamente igual podríamos hacer con la comunidad autónoma de procedencia, para poder hacer también filtros por comunidades autónomas, pero bueno, en este caso solamente lo vamos a hacer por país, por la limitación de tiempo. Número de viajeros, testamos que es un número entero. Si pusiera número decimal sería perfectamente válido. Por cierto, muy importante, los números decimales que en el origen estén con comas, aquí van con puntos, porque es un programa de configuración americana. Número de pernoctaciones, vemos que es un número, y la fecha, vemos que es una fecha a la que yo le pongo el formato de fecha corta. Bien, pues esto sería una normalización básica y sencilla. He cambiado de botón, he venido aquí al que me va a permitir hacer el informe,
Pero sí os muestro la realidad. Esto es lo que podemos hacer nosotros para trabajar con nuestros datos de manera pues más o menos inmediata, ¿no? Pero normalmente las bases de datos pues suelen venir más desestructuradas, suelen venir más rotas, suelen traer menos limpieza en la configuración y el módulo de limpieza, transformación ETL, ¿verdad?, que tiene Power BI se llama Power Query. Y eso es tan sencillo, simplemente os lo voy a mostrar porque este programa pues sí que tendría pues bastantes horas de formación y no aplica. Ya digo que esto lo hará la empresa de tecnología. Si clicamos en transformar datos y transformar datos, se abre otro programa, ¿verdad?, que se acaba de abrir ahora, que confirmadme que se está viendo un programa distinto, Pascual, porque son dos pantallas. Acabo de cambiar de pantalla. Vale. No, ahora mismo estamos viendo solo el de Power BI. Ahora, esto es Power BI, se ve la pantalla blanca, ¿sí? Ahora sí. Ahora se ve una base de datos. A ver, ahora se ve una base de datos. ¿Una tabla? Sí. Perfecto, lo tengo compartido como pantalla completa. Gracias, Pascual. Continúo. Luego, esto que hay aquí es otro programa distinto, que es el que me permitiría, ¿verdad?, hacer esas parametrizaciones o normalizaciones un poco más avanzadas, como serían casos muy habituales, pues que yo de estas columnas, pues estas 2 o 3 columnas las transponga, le dé la vuelta porque me sea mucho mejor para los filtros, pueda unir o combinar diferentes bases de datos ensambladas y hacer de esta base de datos de apartamentos turísticos y de hoteles una sola base de datos porque las columnas son coincidentes. En definitiva, esto se haría para configuraciones de normalización, de limpieza de los datos, ¿no?, de estructuración un poco más avanzada que no aplican, pero que debéis conocer porque seguramente os van a ir preguntando, ¿no?, para poder ver luego las segmentaciones. En este caso, cerramos el programa sin aplicar ningún cambio porque no hemos hecho ningún cambio y sí que volvemos de nuevo a nuestro Power BI, que en este caso pues está con la pantalla blanca, ¿sí? Confírmame, Pascual, que estamos de nuevo con la pantalla blanca. Aunque me levantes la mano, me pongas un OK suficiente. Estamos, perfecto, genial, gracias, Pascual. Bueno, esta parte es la parte un poco más inicial, hay que saberla porque es verdad que si no luego no sé de dónde vienen los datos, cómo están configurados y me va a costar a trabajar con la información, pero sí que quiero llevaros a ese tercer nivel, justo antes de poder trabajar con esta información en cuadros de mando, que en el de cuadro de mando sí que tenéis que tener bastante autonomía porque luego con cualquier tecnología que se utilice, lo ideal es que el analista sea autónomo, por una razón muy importante, porque el tecnólogo no va a saber sacar la potencia del dato que sabe sacar el analista. Entonces, conviene que un mínimo manejo en la propia herramienta, esta, Tableau, Qlik, Pentaho, cualquiera que utilicéis son prácticamente idénticas, sí conviene que lo conozcáis y esta arquitectura hay que conocerla, ¿no? Si nos fijamos aquí, aparecen las dos tablas de datos. Me he venido al tercer botoncito, que era este del modelo, este de las conexiones, y aquí aparecen estas dos bases de datos, que son hoteles y apartamentos turísticos. Este es un matiz súper importante. Se denomina normalmente esquema de estrella, lo que vais a ver a continuación, pero eso simplemente como información adicional. Lo importante del esquema de estrella es que eso sí que tiene potencia analítica, es que estas dos bases de datos se deben hablar. Deben estar conectadas. ¿Por qué? Porque en cualquier gráfico, en cualquier tipo de configuración, en cualquier tipo de análisis, de repente me interesa correlacionar, ¿verdad?, unir, sumar, restar, multiplicar cualquier tipo de operación o cualquier métrica compartida de variaciones que una hoteles con apartamentos, ¿no? Y eso solo lo puedo hacer si estas dos bases de datos se hablan entre sí. Eso daría para otro webinar, que no es el caso, porque alguien diría que esto se puede conectar perfectamente, pues seguramente por los campos coincidentes, y estaría en lo cierto, ¿no? Por ejemplo, destino turístico está en hoteles, destino turístico está en apartamentos y así con varios, ¿no? Pero eso no se puede hacer así de manera directa porque, y esto ya es una cuestión más informática, porque los registros se repiten. Esto como se suele hacer, y lo voy a hacer aquí rápidamente porque es realmente sencillo. Lo que solemos hacer es clicar en el botoncito, en el del cuadradito, en el de la hoja de cálculo, por así decir, y lo que hacemos es trabajar con una nueva tabla. Me traigo una nueva tabla, ¿verdad?, que le voy a llamar, con vuestro permiso, conector. Esto no quiero que lo aprendáis, simplemente que lo veáis, ¿verdad?, para poder hacer la simulación. Y en el conector, esto ya sí que sería la formulación de Power BI, me voy a traer los registros distintos
Me da igual que sea de hoteles o que sea de apartamentos turísticos, porque los países coinciden, aunque se podrían unir esas bases de datos, los registros distintos de destino de la base de datos de hoteles. También lo podría haber hecho de los apartamentos. Esta base de datos, ¿qué hace? Pues si veis aquí en pantalla, se traen los registros únicos solamente de un destino, en la simulación que le llamamos indefinido, como podía haber sido pues, cualquier ciudad española, pero en cualquier base de datos de este tipo, pues aquí aparecerían una sola vez en registro único todos los destinos de los que estoy haciendo la analítica, pues Granada, Málaga, aparecería pues Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia, etc, 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 ¿no? ¿Esto por qué nos sirve? Porque esta tablita se acaba de crear, se puede ubicar perfectamente en medio, está una simulación muy sencilla de lo que serían los modelos con los que vais a trabajar para conectar la información, y esta me permite conectar destino turístico con destino turístico en hoteles, y ya tiene una flecha de conexión, y destino turístico con destino turístico en apartamentos. En esencia, que hemos trabajado toda la vida con Excel, lo que acabo de hacer es un buscar Uber, pero esto es necesario para que cuando venga ahora mi informe, esta base de datos se relacione. Hasta aquí la parte más tecnológica, por así decir, aunque lo hemos hecho en formato muy sencillo, solo porque mañana podéis hacer ya cosas vosotros directamente de Business Intelligence conectando distinta información de distintos orígenes de datos sin ningún problema, porque entre otras cosas se pueden conectar datos web perfectamente. Hay un tipo de conector que es la conexión web que veis aquí, que yo puedo conectar perfectamente. De hecho, en alguna simulación he conectado datos de Wikipedia relacionados con empleo y cosas de este tipo, y se quedan almacenados y actualizados en tiempo real, ¿no? Pero para nuestra simulación, lo que teníamos que conocer a nivel de concepto, conexión, normalización y modelado es lo que acabamos de hacer. Ahora viene la parte que es más interesante desde el punto de vista analítico y es mucho más sencillo tecnológicamente, y en la que sí os aconsejo que vayáis ganando autonomía cuando finalmente montéis el sistema de inteligencia turística y tengáis la herramienta de Business Intelligence definida, sea la que sea, Power BI, Pentaho, Data Studio, que es de Google, algún panel en R, lo que os monten. Ahí tener una cierta autonomía que vaya un poco más allá de filtrar simplemente y segmentar, porque eso os da muy poca potencia analítica. Power BI en ese caso es muy versátil y te permite conectar información diversa y trabajarla, ¿no? En ese sentido, creo que es lo más interesante. Vamos a montar un pequeño cuadro de mando. Un pequeño cuadro de mando. Un cuadro de mando, y eso sí que es verdad que tiene también pues, su metodología, normalmente en la parte izquierda tiene medidas, vamos a ver qué es eso, magnitudes, ¿verdad? En la parte central tiene los datos, las dimensiones, el dato en tablas o en gráficos, y en la parte de la derecha tiene los filtros, las segmentaciones, ¿no? Por cierto, del modelado, simplemente comentar, si vuelvo aquí, la base de datos de hoteles y de apartamentos se llaman base de datos de hechos, las que cambian continuamente, mes a mes, año a año, o cada vez que haga una actualización, ¿verdad? Y el conector que he puesto aquí sería una base de datos de dimensiones, aquella que me permite filtrados. ¿Bien? Pues vamos a montar ese pequeño cuadro de mando. Lo primero que vamos a generar son los filtros y ahora las segmentaciones que se van a ubicar por aquí por la derecha. Esto puede ser muy versátil, ponerle una cabecera arriba que diga pues el destino turístico tal, información mensual, hacer como un pequeño cuadro de mando para moverme de una a otra sin ningún tipo de problema, ¿no? Vamos a trabajar ahora ya con la parte de visualizaciones. Es aquí donde este programa ha ganado mucho porque es muy sencillo, os lo prometo. Vais a ver qué sencillo es montar un cuadro de mando. Por lo menos de manera inicial, ¿no? Me voy a traer este elemento que tiene como un pequeño embudito, que es nuestro filtro. Pues como los filtros que hemos trabajado habitualmente en Excel, pues este es el filtro, ¿verdad? En una tabla dinámica, por ejemplo, existen ese tipo de filtros. Y uno de los filtros con los que voy a trabajar va a ser el destino. Lo que pasa es que el destino me da poca potencia, porque si te fijas, el destino solamente me ofrece pues, un solo destino. Me interesaría tener un filtro por fechas, ¿verdad? Pero claro, resulta que las fechas están en la base de datos de apartamentos, hay una pestaña de fechas, y también están en la base de datos de hoteles, donde hay un apartado de fechas. Y aquí donde solemos resolverlo de la siguiente forma. Creamos una nueva tabla sencilla que se llame calendario y que se haga automáticamente.
esta función que acabo de hacer genera un calendario automáticamente. Coge la fecha más antigua que se encuentra en la base de datos y la más reciente y monta una tabla de calendario. Esta tabla de calendario, hacemos exactamente la misma operación que hemos hecho antes, conectándola, la voy a situar por aquí para que sea un poquito mejor, conectándola con la base de datos de hoteles y con la base de datos de apartamentos. Fecha con fecha y se conecta, y fecha con fecha y se conecta, con independencia de que se llamen de la misma forma, ¿eh? Aquí se llama date, pero lo que coge son los campos. De esta manera yo ya sí que puedo aquí montar un pequeño filtro donde selecciono, pues por ejemplo, en la jerarquía de fechas, si os parece, el año, en un primer caso, ¿sí? Y en segundo lugar, copio y pego este pequeño campo de filtro y aquí voy a seleccionar, si os parece, el mes. ¿Ok? Ya tengo como dos pequeños filtros a los que se les puede dar, por supuesto, formato de todo tipo. Voy a hacer un formato muy rápido para que se vea un poquito mejor, con sombra y borde, que me permita una selección individualizada para que no haya ningún tipo de problema. Y exactamente igual voy a hacer con el mes, pero ya que tengo el del año, copio el formato y hago lo mismo para el mes. Ya tenemos nuestra segmentación simple de nuestro cuadro de mando. Vamos a segmentar por el año y por el mes, ¿sí? Otra segmentación posible, interesante, podría ser por países, ¿no? Todo lo que sean segmentaciones o filtros son tablitas auxiliares. ¿Qué otra tablita auxiliar podríamos hacer? Pues podemos hacer una por países. Me hago una tabla nueva que se llame país y que sea los registros únicos de los países de hoteles, que son país de procedencia, por ejemplo, de hoteles o de apartamentos turísticos, me daría exactamente igual. Ya me he generado esta tabla, tiramos el conector, país de procedencia con país de procedencia, conectada, país de procedencia con país de procedencia conectada. Esto se llama modelo de esquema de estrella, porque normalmente las tablas de hecho se colocan en medio y las de dimensiones, que son las de los filtros, se colocan alrededor de ellas, ¿eh? Pero bueno, para simplificarlo, lo he hecho así. De esta manera yo puedo aprovechar ya un filtro, copiar, pegar, por ejemplo, este de año, lo sitúo debajo, digo que no es fecha, sino que quiero filtrar por país. Esto que he hecho de esa tabla intermedia es importante porque si no lo hubiera hecho y las hubiera conectado tanto con hoteles como con apartamentos, pues no podría hacer un filtro aquí que aplique a ambas tablas, tanto a apartamentos como a hoteles. Solamente filtraría en algún caso. Bien, se genera algún residuo que aquí dice en blanco, pero bueno, eso simplemente se puede quitar por aquí. Esto no necesito que lo aprendáis. Ya tenemos el filtro de año. Ahora vamos a generar nuestra información en tablas. Para ver la información, pues me traigo una tabla. Vamos a hacer una tabla y un gráfico. Lo vamos a situar por aquí, en la parte central. Y en la tabla, por ejemplo, podemos traernos de la base de datos de apartamentos, pues nos podemos traer perfectamente el destino turístico. El destino en este caso es el que es, porque solamente hay uno. Antes de eso, vamos a coger la tabla de calendarios y nos vamos a traer el mes. Se puede modificar el mes y llevarlo hacia arriba. Esto que estoy haciendo es casi igual que una tabla dinámica de Excel, no tiene mayor dificultad. Y vuelvo a la base de datos de apartamentos y me voy a traer, por ejemplo, el número de viajeros, ¿sí?, de un determinado periodo. Y también me voy a traer, pues, bueno, lo dejamos número de viajeros igual número de pernoctaciones. Esta podría ser una primera tabla que yo puedo situar por aquí. Bueno, lo alargo un poquito para que se vea un poquito mejor, y a esta primera tabla, en la brochita, le voy a poner un título que será pues el título de apartamentos para que se distinga de la otra. Esto se puede hacer de muchas formas para que esto aparezca automáticamente. Y exactamente lo mismo voy a hacer con la de hoteles, solamente que hay que cambiar los datos. Aquí tengo apartamentos, fecha y destino me sirve porque son conexiones, son conectores con las dos bases de datos. Pero vamos a cambiar el número de viajeros y el número de pernoctaciones que estaban de apartamentos y vamos a seleccionar el de hoteles. También cojo el destino, selecciono el destino, número de viajeros y número de pernoctaciones.
¿vale? Y le cambio el título, en este caso le ponemos hoteles. Vamos por aquí y le llamo hoteles. Pues ya tengo mi información creada, ¿ok? En este caso hemos creado dos tablas, vamos a reducir esto un poquito, ¿sí? Pero podríamos haber generado también cualquier tipo de gráfico, ¿sí? Imaginemos que cogemos esta de apartamentos, me la copio y me la pego porque se puede aprovechar, le quito, en este caso, el número de pernotaciones y me quedo solamente con los viajeros. Incluso también le quito el destino. Esto es una tabla que automáticamente se puede convertir en un gráfico. Y aquí acabamos de generar un gráfico de tarta que mes a mes me va marcando tanto el total como los porcentajes, ¿verdad? Por utilizar una visualización de viajeros por apartamento. Por supuesto, se podría poner la leyenda, viajeros, los cálculos se podrían cambiar, aquí aparecen los datos en suma, pueden cambiarse en promedio, etc. Pero por no complicarlo, pues lo podemos ver así, ¿ok? Y exactamente igual podría hacer con la cuestión de hoteles. Pues si nos fijamos pues, con hoteles, puedo copiar y pegar esta tabla, me la sitúo un poquito más abajo, elimino, pues por ejemplo, en este caso, las pernotaciones de nuevo, también el destino porque no lo necesito, y convierto esto, pues por ejemplo, en otro gráfico de tarta, por aquí, que me marque pues, la cantidad de viajeros por hoteles. Y así tengo pues como un pequeño cuadro de mando que acabo de montar que me va a permitir trabajar con estas visualizaciones. Fijaos, ¿por qué hicimos las segmentaciones? Si yo clico en el año 19, los datos que aparecen en mi cuadro de mando son los del 19. Si clico en el 18, los datos de las tablas, tanto apartamentos como hoteles, son los datos del 18. ¿Ok? Si clico solamente en marzo, veo, cojo los datos agregados de marzo. Si clico solo en agosto, pues vemos los datos de agosto. Esto puede ser selección múltiple o única, ¿verdad? Los filtros se pueden limpiar y finalmente también puedo hacerlo pues, por países, ¿vale? ¿Qué pasó con Austria? ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué pasó con Alemania? Etcétera. Si queremos que solamente haya un solo filtrado, se puede poner perfectamente por aquí, por las visualizaciones y decir que los países solamente admita un filtro y no filtrar varios, porque aquí he cogido Alemania y Bélgica, ¿verdad? Pero podría decirle que no, solamente es uno, control de selección, cambio estos dos parámetros simplemente para que vean la usabilidad y ahora solamente puedo filtrar uno, Alemania o Brasil, y los datos que aparecen son esos. Bien, ¿qué me faltaría? Pues me faltarían las medidas, algún tipo de medida que me permita hacer comparaciones, y ese es el último concepto que me gustaría trabajar con vosotros. Fijaos, tengo aquí, voy a sacar solamente las medidas de apartamentos, ¿no? Tenemos apartamentos y tenemos número de viajeros y número de pernotaciones. Vamos a imaginar que me va a interesar ver qué pasó, ¿verdad? En una medida con el número de viajeros entre el año 18 y el año 19. Pues el número de viajeros, clico, nueva medida rápida, todo esto que se ve ahora tiene programación, pero fijaos que sencillo, simplemente selecciono y a la máquina le digo que me diga el cambio de año a año. Si yo acepto esto, solamente voy a hacer esta para que se vea como referencia, automáticamente me acabo de generar una medida que estamos viendo aquí a la derecha que me dice el porcentaje de incremento, en este caso, en el número de viajeros. Voy a quitar las pernotaciones para que no nos liemos, porque esto solamente por el número de viajeros me dice la diferencia que ha habido positiva, en este caso en el número de viajeros entre un año y otro. ¿Ok? ¿De qué año estamos hablando? Bueno, pues en este caso si clicamos el año 19, efectivamente, ahora cuando lo podemos ver, marca la diferencia positiva o negativa en el número de viajeros en el año 19. Ese es un ejemplo típico de medida. El agregado dice que en el año 19, en este destino, ¿verdad? Hubo un incremento del 7, casi del 8% en total, pero luego si lo vemos mes a mes, vemos que eso ha ido oscilando, ¿no? Esto ya da mucha potencia analítica, aunque sea de manera descriptiva, porque me va a permitir ir viendo, ¿verdad?, dónde están mis periodos de bajada y de subida o estacionalidades en mi destino, lo cual es muy interesante, por lo menos en esa comparación anual. Esto, como os podéis imaginar, tiene un terreno ilimitado, es decir, se puede llegar a trabajar información muy completa. Voy a volver la tabla como estaba, pero como simulación, simplemente que sepáis que esa herramienta de inteligencia de negocio va a permitir este tipo de cuestiones. ¿Qué se suele hacer? Pues se suelen incluir en la parte blanca de la izquierda tarjetas como esta, que vamos a ver por aquí, donde normalmente seleccionamos
las medidas para que de manera agrupada, se puede ver por aquí, se vea esa medida estructurada que aparece aquí y esto responde a los filtros, porque si yo hago esto y digo en este destino solamente la gente de Alemania, no sé si veis que filtrando Alemania dice que entre el año 19 y el 18 hubo un descenso del 9,76%. ¿Qué pasó con Austria? Pues con Austria pasó claramente lo contrario. En ese destino, entre el año 19 y el 18 hubo un incremento del 17,41% y en definitiva esta medida es perfectamente versátil. Me podría generar tantas medidas como indicadores quiera analizar por apartamentos y por hoteles, sea el número de viajeros, sea el número de pernotaciones, etc. etc. ¿Okay? Este sería un pequeño cuadro de mando sencillo que acabamos de montar, donde hemos visto de manera simple cómo conectar la información, hemos visto de manera simple cómo limpiarla o normalizarla, de manera sencilla también cómo modelarla y finalmente cómo generar el cuadro de mando. Si añadimos una visualización, que suelen ser de las más habituales, ¿no? Que por eso pusimos lo del país de procedencia, que pueda ser una visualización de mapa, la vamos a poner por aquí. Imaginamos que en esta visualización lo que nos interesa es traer, pues, por ejemplo, por hoteles, la ubicación que vamos a utilizar es el país de procedencia, ¿verdad? En los valores, que lo vamos a ver por aquí, vamos a añadir la cantidad de viajeros. Vale, en este caso no me está permitiendo añadir la cantidad de viajeros. Vamos a poner por aquí número de viajeros, por ejemplo, para que me lo añada y me lo grafique y así lo podemos ver en el mapa. ¿Okay? No sé si se ve la leyenda, que podemos filtrar, por ejemplo, por España. Esto se le puede dar un código de colores y me aparece el número de viajeros agregado. Exactamente igual pasaría con Francia, con Alemania, y esto se puede adaptar y poner un color distinto para cada país sin problema. Esto funciona a modo de filtro sin ningún tipo de problema en este caso. ¿Ok? Bien, bueno, pues esa es una visualización que se utiliza habitualmente. Y esta es una parte de nuestro sistema de Business Intelligence. ¿Esto dónde acaba? Esto sí que es importante que lo conozcáis, ¿no? Sobre esto, sobre la parte de visualización, es donde nosotros tenemos que ganar potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos montarán una estructura más o menos básica, con una serie de pestañas, donde diga en un caso, pues INE, en el otro pueden decir movilidad aérea, en el otro gasto, en otros sensores, etc, etc, etc. Pero esto lo lógico que se trabaje de manera compartida. Aquí es donde nosotros vamos a hacer todo nuestro proceso analítico, pero en algún momento compartiremos esta información con otras personas. ¿Cómo lo compartimos? Y esto es importante. Fijaos que yo ahora tengo aquí preparado, porque cualquier herramienta de este tipo va a permitir trabajar. Aquí sí que pido que, Pascual, confírmame que estamos ahora viendo una página que dice mi área de trabajo. Confirmado. Perfecto. Pues aquí en mi área de trabajo, este tipo de herramientas, Power BI, como cualquier otra que vais a utilizar, normalmente suele tener una versión de escritorio para trabajar en el ordenador, como si fuera una hoja de cálculo, y una versión en la nube, cloud, que se suele decir, que esta de la nube es la que me va a permitir compartirla, esto ya es lo importante, con otra gente, obviamente, dentro de mi entidad, con otras entidades y también al gran público, porque se puede perfectamente publicar en una web, ¿no? Fijaos cómo se haría y qué visualización tiene. Si yo le doy a nuevo, le voy a decir cargar archivo y voy a cargar ese archivo que me acabo de generar, que lo voy a guardar, si me permitís, y cerrar. Archivo local, voy a ir a mi ordenador y en este caso pues lo voy a coger de aquí. Se ve, aquí está el archivo local que acabo de generar, que tiene esta extensión amarilla. Si yo lo cargo, lo voy a subir a la nube. Esta nube es segura, es nuestra nube. Va bajo claves y licencias, pero la cuenta gratuita de Power BI lo permite. Y se acaba de publicar nuestro informe aquí arriba, ¿no? Que se llama simulación. Vamos a buscarlo. Aquí, perfecto. Aquí lo tenemos. Tenemos simulación. Nos aparecen los datos, nos aparece también el informe como tal, pero vamos a buscar el panel que se habrá generado, que hay que buscarlo un poquito más abajo, que se habrá generado porque esa visualización es la que normalmente solemos compartir con otros interlocutores. Aquí aparece. Simulación PBI. A golpe de botón, aquí se puede compartir y ya llega un enlace que de manera recurrente permite al usuario clicar y entrar y ver la información en tiempo real. Esto se puede compartir por aquí y tiene otras opciones, pero solamente a efectos de visualización.
¿Mm? Como digo, esto lo interesante es que se comparta para que se vea. ¿Cómo se vería? Pues se vería de esta forma. Si yo lo abro, estamos viendo por aquí, voy a quitar la barra que me molesta en este caso, y lo amplío. Ese archivo que yo he generado en local, donde vosotros vais a entrar, y yo aquí tengo alguna referencia de haber trabajado este tipo de cuestiones en hoteles, es muy habitual, que montan un cuadro de mando de la empresa hotelera y comparten esto que estáis viendo en pantalla. En esencia es lo mismo que hemos hecho abajo, pero como podéis ver es el cuadro de mando que se comparte, y esto lo tienen muchísimas entidades. Bueno, por poner un caso muy conocido, Datastour, como un servicio público, lo tiene obviamente compartido y es un Power BI. Es un Power BI, de hecho aparece abajo, que es un Power BI, así como muchos servicios de inteligencia turística, ¿no? Es simplemente ese enlace de compartido que te permite, pues se publica en web, y si no, con el enlace lo comparto internamente pues a una gerencia, a una dirección, para que puedan analizar los datos, ¿no? De hecho, esto, por eso Power BI se ha implantado tanto, esto que estáis viendo aquí, se puede ver perfectamente solo con bajar la aplicación en el móvil, sea móvil de Android o no, o sea móvil de iOS. Debajo la aplicación, solo con poner el correo electrónico en esa aplicación, automáticamente me va a permitir ver los cuadros de mando que han compartido conmigo, ¿no? Importancia de esto, solamente tenemos una pestaña, ¿verdad? Pero cuando tengamos un cuadro de mando completo, donde vengan, pues como digo, datos de movilidad, datos de pernoctaciones, de viajeros, de sensores, etc. Cualquier tipo de magnitud que se trabaje en el destino, pues van a aparecer perfectamente informadas. Por aquí debajo, aquí solamente hay una, va a aparecer un panel con flechas que te va a poder permitir moverte entre una y otra. Y esto que se comparte no es estático, que es la gran potencia de Power BI. Es un cuadro de mando igual de dinámico que el de la base. Por ejemplo, si yo quiero ver los datos de enero y clico en este gráfico, los datos de enero, pues el cuadro de mando va a representar los datos de enero y lo he clicado por un gráfico. Al igual que si lo quiero trabajar con un mapa, amplío mi mapa y quiero ver los datos y qué está pasando, pues en este caso con Francia, clico con Francia, vuelvo a mi informe, y lo que se representa en las tablas de hoteles y de apartamentos es lo relativo a Francia, porque está filtrado aquí. Si clico de nuevo, quito el filtro y lo abro, ¿verdad? Quiero saber qué pasó en mayo, pues clico y se ven los datos de mayo, ¿verdad? Quiero saber qué pasó, por ejemplo, en el año 18 y clicaría en el año 18 o en el año 18 y el 19 y sacaría un promedio. Eso se puede hacer de muchas formas, ¿verdad? Y la información que representa pues será la que yo vaya pidiendo en cualquier momento. Exactamente igual que lo utilizábamos en local, pero ahora está preparado, ¿verdad? Vamos a buscar aquí datos de España. Se pueden en estos filtros poner los buscadores para que escribir directamente y que me lleven. Pero si voy a datos de España, como vamos a ver por aquí, pues me permitiría ver datos de España. Es verdad que en el filtro no utilicé datos de comunidades autónomas, pero igualmente podría haber puesto datos de comunidades autónomas y ese sería otro campo de filtro, sin ningún tipo de dudas, ¿ok? Y dentro de un filtro, como puede ser el país, pues ahora filtro por lo que pasó en un mes concreto a través de cualquiera otro de los elementos, y como veis, todo el cuadro de mando responde a mis filtros, tanto, obviamente, la segmentación que utilizo, como la información cuantitativa, como la información gráfica, como la información de medidas que me permiten tener la gobernanza del dato. Esta es la parte que se suele denominar aquí aparece el página de análisis descriptivo, ¿verdad? Y es como se suele trabajar para tener, como digo, pues toda esa parte de analítica de información, la parte descriptiva. Dicho lo cual, aprovechando esta tecnología, fijaos qué tipo de cuestiones se pueden hacer, y eso lo permite Power BI. Insisto, no tengo ningún tipo de acuerdo de colaboración con Microsoft relacionado con venta, pero sinceramente me parece de las herramientas más versátiles para el usuario, para el analista, que no se convierta solo en un cuadro de mando que se comparte y que cualquiera persona puede visualizar, ¿no? Sino que se convierta en algo que se utilice. Fijaos qué cuestión tan sencilla, que está en el módulo gratuito y que me puede dar una potencia de tiro analítica espectacular. Fijaos, sigo en el entorno de la nube. Bueno, pues para entrar en el entorno de la nube, no voy a hacer el proceso pues porque nos queda poco tiempo, pero simplemente lo que he hecho es entrar en Google, poner Microsoft Office 365, porque esto es una herramienta de Microsoft, y poner mi correo electrónico con el que me di de alta en Power BI Desktop y la contraseña con la que me di de alta, y ya me permite entrar aquí sin ningún tipo de problema, ¿ok? Si yo vuelvo a mi área de trabajo, voy a localizar de nuevo el archivo,
Siempre que se sube un informe, ¿verdad? Se publica, esto se podría haber hecho desde abajo perfectamente, genera 3 archivos. Uno azul, que es donde estoy moviendo el ratoncito, que es lo mismo que habéis visto en el escritorio, fijaos si lo abro, pero para trabajarlo en la nube. Prácticamente da las mismas funcionalidades, es prácticamente el mismo programa. Algunas no, algunas están restringidas, ¿no? Pero se podría decir que es prácticamente la misma información. Pero la que me va a interesar, precisamente, anteriormente trabajamos con la verde, que es la que me permitió ver el panel, que está un poquito más abajo, o aquí está la base de datos. Me va a interesar lo siguiente, fijaos, esta azul y siempre el azul, aparecen 3 puntitos. En esta azul lo que viene es el cuadro de mando que he generado abajo, ¿verdad? Abajo me refiero en local, en desktop, donde he conectado 2 bases de datos, una de hoteles y otra de apartamento, como podían haber sido gasto o cualquier otra magnitud, y las he relacionado entre sí. He puesto para que esas bases de datos se hablen, ¿no? Solo por eso, fijaos la máquina lo que puede hacer por nosotros a nivel analítico sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Clicamos en los 3 botones y fijaos aquí que te permite trabajar con el botón de conclusiones rápidas. La máquina se pone a trabajar y en poco tiempo, y porque estamos conectados en internet, pero en poco tiempo es capaz de sacar esto que vais a ver ahora. Ya tiene las conclusiones. Si le digo ver conclusiones, solo por esa información conectada, la máquina es capaz de encontrar ciertas relaciones, eso sí, está en Spanglish porque los datos están en castellano, en español, pero la analítica Power BI obviamente la hace en inglés, por eso dice accounts for the majority, en fin, tiene ahí como un Spanglish tal, ¿no? Pero saca, solo por darle un botón, y esto no está en Power BI, me ha sacado un sinfín de gráficos que marcan tendencias, pronósticos, que pueden marcar correlaciones, fijaos. Acaba de sacar una correlación entre el número de viajeros y el número de pernoctaciones, ¿verdad? Y parece que muy sensible a la tendencia, ¿verdad? Esto tendría un carácter predictivo muy bueno. Obviamente es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque las pernoctaciones van en función del número de viajeros, pero en algún caso puede sacar patrones y correlaciones que no sean tan lógicas. Por cierto, en cada una de estas gráficas podemos poner foco y sacar incluso nuevas conclusiones dentro de esta gráfica y la máquina se pone a trabajar a sacar otro conjunto de conclusiones adicionales que tienen relación con esta información. Bien, bueno, pues este tipo de cuestiones ya trascienden, por así decir, el concepto de nuestro servicio de datos clásico, en este sentido, y nos permiten no solamente trabajar con la parte de visualización, sino que nos permiten también trabajar con la parte de analítica avanzada de la información. Y este, por ejemplo, puede ser un caso como cualquier otro. Me voy a salir del entorno de una publicación arriba en la nube y os voy a contar un último concepto, porque sí que me gustaría pues, dejar pues, un ratito al final por si existen dudas, cuestiones que se quieran ver o cuestiones donde queráis particularizar un poco, ¿no? Vuelvo al archivo que tenía en local, en la carpeta de mi ordenador, y lo vuelvo a abrir. Es verdad que esto que voy a hacer ahora solo está en el archivo que se abre en el ordenador, arriba en la nube, cuando se publica, pues sobre todo en la visualización y alguna herramienta de analítica como esta, ¿verdad? Salvo que compremos licencia de Microsoft y trabajemos ahí con toda la galería de inteligencia artificial, pero en el archivo local, Power BI, como cualquier otra herramienta de Business Intelligence, permite hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Con la información que tenemos, obviamente, no va a haber mucha riqueza en la información, pero cuando tengáis datos variados, voy a abrir una nueva pestaña, bueno, esta primera pestaña le voy a llamar cuadro de mando, si me permitís, ¿verdad? Y esta segunda pestaña, porque por aquello de que voy a compartir el archivo, le voy a llamar analítica, ¿no? Power BI, al igual que cualquier otra, permite hacer este tipo de cuestiones. Y aquí es donde el analista, es decir, la gente de negocio, pues vosotros que sabéis interpretar el dato y ver la información cruzada que pueda existir entre gasto, pernoctaciones, movilidad, etc., debéis ganar potencia porque esto, aunque lo pueda hacer una empresa de tecnología, la interpretación siempre es vuestra. El algoritmo como tal, si me permitís, puede dar cosas que sean muy incoherentes, ¿no? Power BI tiene alguna herramienta que simplemente pues muestro y hago una pequeña simulación de inteligencia artificial que puede sacar cosas que sean muy significativas, correlaciones y patrones muy significativos. Aquí igual no sale porque tenemos poca información, pero podemos insertarlo. Esta, por ejemplo, que se llama influyentes clave, no es más que una visualización, ¿verdad?, que trae una bombillita y que con la información que yo he conectado, que la he conectado simplemente a efectos descriptivos,
analítica simplemente de estado de la situación y variaciones, que es donde normalmente están situados los servicios de inteligencia turística, esto que voy a hacer trasciende ese concepto y se va a una analítica mucho más de diagnóstico o predictiva, ¿verdad? Lo cual convierte a mi organización en una organización orientada al dato, o data driven, que es como se denomina. ¿Qué se puede hacer? Pues fijaos, tan sencillo como buscar alguna iteración, ¿no? Y lo voy a simular aquí a ver qué tal sale. Voy a coger la información de apartamentos, y en la información de apartamentos, pues me gustaría ver si existe algún tipo de correlación, en este caso, entre el número de viajeros por una comunidad autónoma de procedencia. La máquina se pone a pensar, no sé si habéis visto, voy a repetir el proceso, ¿eh? Selecciono el número de viajeros de apartamento. Esto se puede hacer iterando montones de combinaciones, ¿eh? Pero fijaos qué diferencia con un servicio analítico simplemente descriptivo, porque cuando vais a alguna plataforma de gasto o de comportamiento, solo tienes el dato descriptivo. En ningún caso os habéis encontrado una analítica predictiva, como lo que vamos a ver aquí, o de diagnóstico, ¿no? Simplemente he cogido de la tabla de apartamentos y he seleccionado el número de viajeros y voy a ver si existe algo significativo del número de viajeros por comunidad autónoma de procedencia. Aquí hay que poner un matiz, claro. Si una comunidad autónoma de procedencia es normalmente la emisora al destino de número de viajeros, si es lo normal, no va a salir. Esto que vais a ver ahora, que la máquina piensa, la máquina no va a sacar ningún patrón. ¿Por qué? Porque entiende que eso es normal. Eso es muy importante, ¿no? Solo va a sacar un patrón si la cantidad de personas que vienen de esa comunidad autónoma es claramente significativo y muy superior al promedio, a la media. ¿Se ve? Es verdad que esto aquí es muy simplón y se puede hacer con un filtro de Excel, pero va a haber patrones y va a haber correlaciones que no son tan sencillas y que no se ven de manera directa con el ojo humano. Por lo tanto, voy a probar con comunidad autónoma. La máquina, cuando lo hice la primera vez, sacó una bombilla y pensó, pero ahora ya directamente saca un pequeño influyente clave, le llaman insight, influyente clave o patrón, ¿no? Y la máquina te dice que de media es más probable que el número de viajeros aumente, es decir, sea mayor, cuando la comunidad autónoma de procedencia sea Andalucía. ¿Verdad? En este caso, esa es una cuestión claramente significativa que, pues, obviamente, tiene una preponderancia por encima del total. Voy a mostrar solamente esos datos. Y ese tipo de patrón solamente lo marca para la comunidad autónoma de Andalucía y también para la comunidad autónoma de Madrid en segundo lugar. Esto es importante porque en este caso pues es muy visible, nosotros conocemos nuestro destino y sabemos que normalmente pues vienen gente de estos destinos porque llevamos trabajando con esta información mucho tiempo, pero imaginemos que es gasto y la información es muy masiva. Esta máquina te puede sacar claramente dónde está el patrón característico de quién gasta y qué tipo de turista es el que gasta en mi zona, porque yo solamente he añadido a la visualización la comunidad autónoma de procedencia, pero podría añadir otro atributo, es decir, en este caso no tengo gasto, pero imaginemos que tengo gasto aquí, o tengo, pues con qué compañía aérea vinieron, ¿no? Ya es más difícil, porque no solamente es, no la comunidad autónoma, voy a intentar a ver si encuentro un patrón por el país de procedencia. La máquina piensa y lo saca, ¿verdad? Obviamente, país de procedencia, pues Unión Europea, en este caso dice Unión Europea, ¿no? Para apartamentos turísticos. Pero podría añadir otra derivada, otra variable. Imaginemos que digo que quiero ver por país de procedencia, pero también me gustaría verlo por número de pernotaciones. Y lo expando. En este caso me dice que no encuentra nada. Lo voy a hacer por comunidad autónoma de procedencia. Expando por comunidad autónoma de procedencia y no encuentra nada. Pero es posible que encuentren expandir por, yo añada alguna otra variable, ¿verdad?, que me permita tener una analítica mucho más de detalle. Y esto se puede ir iterando y se pueden ir haciendo distintas comparaciones. Perfecto. Pues me guardo la información, son justo ahora la 1:05, ha sido pues un webinar unidireccional. Normalmente cuando trabajamos con esta parte de soporte tecnológico, lo que solemos hacer es que, bueno, se pueda cacharrear de alguna forma, ¿no? En destino también un poco la herramienta, pero en este caso simplemente quería hacer una simulación de lo que comentó Antonio, de lo que es una Smart Office. Obviamente lo que él comentó es muchísimo más amplio, ¿no? Y luego un poco más a foco la cuestión de indicadores, en qué acaba, ¿verdad? En qué tipo de tecnología
una de estas tecnologías, hay muchísimas tecnologías, para que nosotros tengamos la gobernanza del dato y, sobre todo, la analítica avanzada. Dejo de compartir y solicito, Pascual, en este caso, abramos micro y cámara y queda a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cuestión y luego, por supuesto, para hacer el cierre junto con Ainhoa y con Antonio. Pues, vamos a ver, tenemos el chat. Vamos a ver si consigo abrirlo. Ahora. Bien. Bueno, nos preguntaban por aquí si habrá acceso a la grabación. Sí, lo habrá. Lo que pasa es que esta semana, como decía al principio, tenemos Fitur, por lo tanto nuestros recursos humanos están mermados aquí en Granada. Los tenemos desplazados, entonces lo subiremos la semana que viene seguramente. Fenomenal. Pascual, a través de ti, ¿alguna cuestión, alguna cosa que te interese, que podamos particularizar? No sé, vamos a ver si... Yo he visto la herramienta muy interesante, lo que pasa es que hay que, hay que ponerse a ella. Vale, por aquí tenemos a Antonio. Bien. No hay preguntas, ¿no? ¿Parece? Vale, parece que... No, una de dos. O nos hemos quedado todos abrumados o la aplicación ha sido suficientemente clara. Bueno, nos pregunta Néstor que una vez que empieza por aquí, ¿cómo se sigue perfeccionando, cómo se sigue aprendiendo sobre esto, ¿no? Pues la pauta está clara. Obviamente hay que tener un mínimo manejo tecnológico. Eso sí es cierto con cualquier visualizador, porque si no, solo me quedo en filtrar la información que existe. No le saco la explotación al dato, ¿no? Esta última parte que hemos visto para sacarle sobre todo potencia analítica. ¿Pero qué sigue? Claro, aquí simplemente hemos visto la herramienta de BI. Hay otra serie de herramientas que ya hacen analítica por inteligencia artificial, donde aquí solamente hemos visto una parte, que sí que permitirían sacar cuestiones mucho más potentes y ahí tenemos que apoyarnos en algún tipo o bien de herramientas que se llaman codeless, es decir, no utilizan código, simplemente hacemos como filtrados, ¿verdad? O trabajar con algún proveedor que nos dé soporte. Por ejemplo, un caso de eso es, hay un tipo de algoritmo que se llama red de asociación, que en turismo se utiliza para asociar la preponderancia que existe entre el consumo de un recurso y luego otro. Es decir, imagínate que es significativo, me llevo una cosa que es muy, muy obvia, que la gente cuando va al Albaicín justo, luego vaya a la Alhambra. Eso es muy obvio. Pero eso te sirve para identificar itinerarios, ¿no? Entre recursos, entre consumos. Ese tipo de analítica, que es mucho más avanzada, ya es el paso posterior y es meterte en cuestiones de inteligencia artificial. Hombre, nosotros desde el patronato, una cosa que llevamos tiempo hablando y que tenemos bastante clara, que bueno, cuando estas herramientas las tengamos, sean realmente accesibles para nosotros, vamos a necesitar nuevos perfiles profesionales en el equipo y vamos a necesitar analistas de datos porque bueno, aquí hay mucha enjundia, ¿no? Y bueno, normalmente en nuestras tareas ya vamos todos desbordados. Dedicarnos a esto, o sea, para poder realmente sacarle jugo, o bien lo haces apoyándote, ¿no? en empresas como las vuestras, ¿no? Que den este servicio, o tenemos que incorporar el perfil de analista de datos en plantilla, si no, esto se nos hace bola, ¿no? Se nos hace demasiado grande. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, tanto empresa pública como privada. Tendrá que ir incorporando gente que sepa hacer analítica de datos, que sepa gestionarlo bien, que sepa de dónde viene, de dónde van, un poco la filosofía que hay detrás de cada fuente de datos para intentar darlo el mejor análisis posible. Y eso es seguro, ¿eh? Yo creo que, igual que ya todo el mundo sabe manejar ordenadores y tal, dentro de poco habrá gente siempre en las oficinas que sepa manejar este tipo de herramientas y hacer ese tipo de analítica. Será fundamental. Hay un matiz importante en esto, Pascual, es que siempre tenemos que jugar con dos perfiles, ¿eh? Uno es claramente el que tú identificas y te ha dicho Antonio, que es el analista de datos, que puede integrar las dos partes, ¿no? La parte del visualizador, que es lo que hemos visto en la analítica avanzada, pero el otro perfil es más importante, se llama Business Translator, en esta metodología, en definitiva eres tú. Perdóname que particularice, es decir, si el experto de negocio... Sí, sin el experto de negocio que marca el caso y te dice yo quiero analizar mi estacionalidad para mi producto de nieve relacionado con no sé qué. Sin eso, el analista de datos no sabe hacer nada.
te necesita siempre a ti. Ese perfil es muy importante y yo es donde pondría el foco, ¿eh? Sí, no, de eso somos conscientes. Y bueno, nosotros como institución pública, ¿no? Como, digamos, como gestores de destino, pues tenemos un rango de decisiones que tomar y de datos que obtener para tomar esas decisiones. Pero luego también, digamos, nuestro papel es proveer de información al resto de actores de nuestro destino. Y ahí, bueno, pues ahí aprovecho también para insistir en ello, ¿no? Justo lo que tú acabas de decir. Nosotros llevamos generando información muchos años y lo que necesitamos es ser preguntados. O sea, y de hecho, en este sentido, bueno, por ejemplo, antes comentaba, ¿no?, que hemos estado realizando este observatorio turístico. Nuestros principales demandantes de información y muchas veces de microdatos, o sea, porque ahora hablamos de big data, ¿no?, de gran datos, hasta antes hablábamos de microdatos, ¿no?, queríamos saber el detalle muchas veces de lo que se obtenía con las encuestas. Y entonces, bueno, pues había unos perfiles muy determinados, ¿no? Y abundaban mucho las consultoras que trabajaban como bueno, con un perfil intermediario, ¿no?, con las empresas. Y luego también hemos ido observando un relevo generacional, por una parte, en los gestores de las empresas, por ejemplo, de las grandes, de las cadenas hoteleras. Y también se notaba mucho la diferencia cuando teníamos gestores de fuera. O sea, bueno, nosotros tenemos que reconocer que en Granada tenemos mucha suerte. Tenemos una cosita que se llama Alhambra que nos trae a la gente no, la trae a raudales, ¿no? O sea, tenemos flujo de visitantes a raudales. Que ahora, bueno, ahora tenemos un escenario distinto porque tenemos que gestionar que la Alhambra ha tocado techo. O sea, y ahora pues tenemos que gestionar cómo vendemos un destino en el cual no podemos ofrecer sus recursos estrella, ¿no? Y eso nos está poniendo grandes retos sobre la mesa. Pero en cualquier caso, eso ha creado un escenario, pues digamos, podríamos decir, de bastante comodidad para muchos de los empresarios, porque, bueno, simplemente lo que tenían que hacer era gestionar bien el día a día, pero no tenían que preocuparse tanto de la atracción de clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, como digo, tanto el relevo generacional como el hecho de gente que ha trabajado fuera y que se incorpora en Granada, esos han sido nuestros grandes demandantes, ¿no? Entonces, claro, esto ha habido una demanda progresiva, ¿no?, y cada vez mayor, y que nosotros estamos esperando además que se multiplique pues, con todo este escenario nuevo, ¿no? Pero vamos, todo esto para decir simplemente que nosotros también estamos ansiosos por ser preguntados, entonces saber qué proveer, ¿no? Nosotros llevamos varios años trabajando también con temas de análisis semántico, ¿no?, de redes sociales, que también nos da muchísima información. Hemos estado trabajando en la reputación de elementos no ya solo de empresas, que eso nos lo dan, ¿no?, plataformas clásicas, las estrellitas de Booking, de Google o de TripAdvisor, sino también de lugares, ¿no?, de plazas, de miradores, que eso ya, pues bueno, afortunadamente tenemos forma de acceder a ello, ¿no? Y eso, pues no, bueno, ha dado un campo de análisis muy, muy importante también a la hora de buscar, por ejemplo, qué atractivos podemos vincular a nuestro negocio, a nuestro destino, que son de interés para la gente, ¿no? Pero bueno, ahí, como digo, estamos eso. Nosotros vamos ahora mismo a una labor de tanteo, pero necesitamos ser preguntados y mucho. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, tenéis incluso, hay destinos que han descubierto recursos turísticos que desconocían o que no tenían identificados y que ha sido el turista el que los ha ido fotografiando, y a golpe de fotografiarlo y referenciarlo, de repente los destinos han dicho, ¿dónde? ¿Y esto? ¿Por qué la gente se fija en esta casa, se fija en esta farola, se fija en esta escultura, y de repente descubren un recurso turístico puntual en una ciudad, y es gracias a la escucha activa, ¿no?, a analizar lo que la gente está publicando y diciendo de nosotros, ¿no? Bueno, eso nosotros, sí, sí. Hemos tenido casos muy, muy singulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos un municipio, Montefrío, que es un municipio que además lo puso en el mapa National Geographic, porque de estos que, bueno, incluso ya hay un mirador National Geographic allí, porque lo he descrito como uno de los pueblos más bonitos. Pero bueno, tradicionalmente acudían muchísimos japoneses. O sea, todas las semanas acudían autobuses de japoneses a Montefrío. Y los japoneses visitan grandes iconos. No, o sea, hacen un Barcelona, hacen un Madrid, hacen un Sevilla, hacen un Granada, pero no van de pueblo. O sea, lo de los japoneses, encontrarte en un pueblo era realmente... Y entonces, bueno, pues hicimos señalética en japonés, un montón de cosas, todos los monumentos. Pero esa falta de esa escucha activa en ese momento no nos hizo caer en saber. O sea, sabíamos que la gente venía porque un fotógrafo japonés había reflejado a Montefrío en su obra y entonces la gente venía siguiendo a ese fotógrafo.
Pero ese fotógrafo no había fotografiado monumentos ni casas, había fotografiado personas. Entonces nosotros venga a enseñarle casas a los japoneses y los japoneses vengan a buscar personas, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, como bien dice, fíjate que el recurso oculto no era monumental, sino que era de patrimonio humano, pues no lo descubre sino es gracias a este tipo de escuchas, ¿no? Qué bueno. Perfecto. Qué bueno, porque te iba a decir por qué razón iba yo a Montefrío y a Río Frío, y no era por las personas, era porque había un cultivo de truchas maravilloso, me acuerdo perfectamente, en uno de esos sitios se comía de maravilla, iba de pequeño. Río Frío está muy cerca de Montefrío, si está en Loja, ahí hay un sitio conocido por las truchas. Bueno, sí. Y en Montefrío por el aceite, tienes de los más especiales que puedes encontrar en Andalucía. Bueno, pues no sé. Hay una cuestión en el chat, Pascual, sí que hay, ¿eh? Sí, a ver. Perdón. Hay algunos comentarios. Dice, el problema por aquí. de la inercia de publicitar siempre lo mismo, destinos saturados siguen gastando recursos en publicitarse, a mi entender, innecesariamente. Bueno, no hay necesariamente, la publicidad siempre puedo tenerla. De hecho, Coca-Cola, que es la marca más reconocida del mundo, sigue haciendo anuncios de Coca-Cola, porque es verdad que, y tienen hecho estudios de que la gente se olvida. O sea, los humanos tendemos a olvidarnos de las cosas. Si París dejara de salir en todas las series de televisión y todas las películas, a lo mejor la gente empezaría a dejar de ir a París, ¿no? O si dejáramos de ver la Gioconda en todos sitios. O sea, realmente es bueno tener una constancia en la publicidad de que se hace de los monumentos, aunque sean tradicionales, pero sí es bueno reinventarla. Y sí es bueno redescubrir sitios nuevos para que el flujo no vaya siempre al mismo sitio. Eso es una cosa fundamental. De hecho, en muchas ciudades españolas se está ahora abriendo lo que es intentando crear nuevos puntos de atracción, como ocurrió en Granada con lo del mirador de San Nicolás, ¿no? Creo que es, ¿no? Que fue un punto que inició Clinton cuando fue y permitió que un grupo de turistas generara un flujo hacia una zona en la que no estaba yendo nadie, ¿no? Entonces, realmente, esta apertura de la ciudad, no solo de las zonas más turísticas, tradicionalmente turísticas, sino que la ciudad entera pueda tener una serie de recursos que permita que el flujo del turista se distribuya, eso permite evitar concentraciones muy grandes en una sola zona. Y al final es a través de la publicidad o de la promoción del destino cuando se van creando esos iconos, ¿no? de referencia turística en el territorio, y eso sí se tiene que trabajar. Sí, para intentar esas otras zonas. Una cosa a lo que dice Antonio, no sé exactamente si la persona se refiere a esto, por supuesto que un recurrente en la publicidad no la dejaría y sobre todo publicitar cuestiones que sean nuevas, ¿no? Pero incluso aunque sea un recurrente en la publicidad, hacerlo de un modo creativo. Yo vi ayer, el caso de ayer, Costa del Sol ha utilizado la estación de sol para publicitar el destino. Es publicitar Costa del Sol, pero utiliza la estación de sol, entras en el metro y se ve sol, por delante Costa del Sol y por detrás viene destino turístico, ¿no? Ese tipo de cuestiones llaman la atención y sigue publicitándose la misma costa, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que hay que ser creativo en publicitar lo mismo y por supuesto, como dice la persona en el chat, en publicitar cosas nuevas, ¿no? Y esto también lo digo porque hay un comentario que me resulta interesante, que suele ser habitual cuando hablamos de datos, es que la gente descubre la enjundia que hay, literalmente pone interesante, sí que tiene enjundia el tema del dato, porque solemos estar acostumbrados a ver el dato descriptivo y no solemos ver la otra parte, ¿no? Que es la interpretación analítica de la parte más predictiva del dato, como decía Pascual anteriormente. Correcto. Sí, bueno, y luego, bueno, en el tema de publicidad, nosotros, por ejemplo, bueno, pues llevamos bastantes años que hemos cambiado y hemos, bueno, procuramos no cambiar el foco, sino ser multifoco en nuestra promoción, porque la verdad es que tenemos cantidad de elementos distintos, ¿no? Y además cada vez se procura hacer una promoción más segmentada y en esa segmentación, pues evidentemente va poniendo de relieve pues, los recursos más relevantes en función de al que te diriges, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en eso hemos evolucionado mucho. Bueno, no sé si hay alguna preguntilla más. Yo creo que hay una, no sé, que ha quedado por aquí que dice que realmente no es un trabajo para los pequeños negocios, pero sí sería muy conveniente alguna pública que pudiéramos adaptar. Entonces yo creo que ahí tienes razón, la cuestión no es que los pequeños negocios hagan o utilicen estos sistemas de inteligencia turística para sí mismos. Yo lo que creo que sí es importante, en la línea de lo que apuntaba durante toda la sesión, que cada uno, en la medida de lo que pueda, los datos que genere, que son de interés, lógicamente, para el destino y demás,
sea capaz de compartirlos. Es decir, que nos hagamos a lo mejor nuestros pequeños cuadraditos de mando, tener de forma recurrente ciertos datos que realmente puedan servir a nivel de destino, teniendo en cuenta siempre la estrategia, como digo, de la propia empresa y del destino. Porque obviamente no me imagino normalmente pues eso, un autónomo, una persona haciéndose su super Power BI con temas de vuelos, no corresponde, ¿vale? Pero sí probablemente, pues oye, darnos pistas de qué datos están generando. Y sobre todo si lo podemos hacer en un entorno, imaginaros, si es un guía, por decir algo, en el entorno de una asociación y que esa asociación de manera más o menos continua o con la frecuencia que se establezca pase ciertos datos que de bien seguro ayudarán a gestionar mucho mejor el turismo. Esa era la idea con esto, yo creo. Bien, pues... Y creo que no hay más. O yo no he visto más. Pues lo dicho, que yo haré llegar las presentaciones que me enviéis. Que el vídeo pues lo colgaremos como es habitual en nuestro canal de YouTube, el canal de Enturna en YouTube. Sí, como decía antes, que seguramente tardaremos unos días porque mis compañeros están en Madrid esta semana, entonces nos llevará un poquito más editarlo, pero vamos, yo creo que para la semana que viene estará disponible. Y nada más, solo me queda pues agradecer a los que habéis asistido y por supuesto a vosotros tres. Yo creo que ha sido una jornada magnífica, muy esclarecedora. Gracias. Y bueno, que nos hace consciente de que tenemos aquí un gran campo de trabajo por delante. Sí, señor. Sí, Sin señor. duda. Pues nada, esperemos veros a todos o a muchos de vosotros en Fitur. Esta semana yo me tengo que marchar ahora corriendo porque ya hoy empiezo con faena en pre-Fitur. Pero sí, esperemos que sea una feria que indique o que sea el inicio de la recuperación real del turismo en España y en el mundo, que es necesaria. Efectivamente. Pues lo dicho, muchas gracias. Saludos. Gracias a todos. Gracias. Buen día, hasta luego. Chao.